Estamos de vuelta en las instantáneas de Acento TV y continuando con las informaciones, Pedro Reyes, conocido como Pempen, de 47 años, se entregó este jueves de manera voluntaria en la sede de la Policía Nacional tras aparecer en el listado de los 161 personas más buscadas del país, publicado ayer por la institución. La difusión del listado de los más buscados fue lo que motivó al implicado a entregarse. Reyes estaba siendo activamente buscado por su presunta implicación en el secuestro y asesinato de Richard Bolívar Santana Santos, hecho ocurrido en diciembre de 2020 en la provincia de La Altagracia. Desde entonces figuraba como uno de los principales prófugos por estos graves delitos. Tras acudir a la policía fue detenido. Reyes será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con los procesos judiciales correspondientes. Tras la Suprema Corte de Justicia declarar definitiva la sentencia que condena a los involucrados en el fraude multimillonario del Banco Peravia, el Ministerio Público ejecutó su arresto y los trasladó al Centro de Privación de Libertad del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El arresto fue realizado por la recién creada Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados. A la cárcel de Ciudad Nueva fueron conducidos Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez. Contra Nelson Serret Sugrañez presa una condena de 7 años de prisión por los delitos de asociación de malhechores, para cometer falsedad en escritura de banco y privada, uso de escritura falsa, estafa, abuso de confianza y violación a la ley monetaria y financiera. También Yesenia Serret Aponte deberá cumplir una pena de 7 años por los mismos delitos. En el caso de Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, pesan en su contra condenas de 3 años de prisión. Cambiando de tema, el director del Distrito Municipal de Montserrat Neiva, Edgar Juan Aníbal Ramírez Reyes, fue apresado por la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público adscritos a la Junta Central Electoral por supuestamente falsificar actas de nacimiento que se utilizaban para reclamar herencia en Punta Rusia, Puerto Plata. A Edgar Juan Aníbal Ramírez Reyes, quien también utiliza el nombre de Edgar John Martínez Reyes, le ocuparon varios libros donde se asientan las actas de nacimiento pertenecientes a la Oficialía del Estado Civil de Neiva, que había sido robados de la institución y que los utilizaban para borrarles informaciones e insertarles otras. Según la acusación, luego expedían actas de nacimiento que resultaban ser falsas y con estas simulaban que varias personas eran hijos de otras personas a quienes luego les reclamaban las herencias. Según la denuncia de la empresa, el presunto grupo involucrado en la estafa está integrado por el doctor Mario Antonio Castillo Jiménez, quien es abogado, y el ingeniero Gregorio Domínguez Domínguez, supuestamente apoderado de los falsos sucesores de Carlos López Western. En el plano internacional, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, promete centros de votación vacíos y una gran derrota del régimen en las elecciones legislativas y regionales de mayo, que llama a boicotear 10 meses después de la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro. Lo único que le quedaba al régimen. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, promete centros de votación vacíos y una gran derrota del régimen en las elecciones legislativas y regionales del 25 de mayo, que llama a boicotear 10 meses después de la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro. Machado avisó la desobediencia frente a lo que llamó una enorme farsa que el régimen de Nicolás Maduro quiere montar para enterrar su derrota del 28 de julio de 2024, fecha de las presidenciales. La derrota va a ser un acto de rebeldía y desobediencia frente a una enorme farsa que el régimen quiere montar para enterrar su derrota del 28 de julio. Y lo que vamos a lograr es ratificar esa derrota con la ausencia total, con el repudio total, dejando todos los centros vacíos. Y eso es lo que va a ocurrir.
Machado sostiene que hay fracturas dentro del sistema y afirma que el gobierno va a asignar los cargos de diputados y gobernadores. Yo siento que nunca ha habido una oportunidad mayor en este momento para lograr una transición a la democracia en Venezuela. Nunca hemos tenido una oportunidad como la que tenemos hoy. Nunca el régimen de Maduro estaba en una posición de mayor vulnerabilidad. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro en el poder desde 2013, ganador para un tercer mandato con el 52% de los votos en julio, pero sin publicar las actas de escrutinio como establece la ley al alegar un hackeo, una hipótesis considerada poco creíble por numerosos observadores. Tras el anuncio, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y 2.400 detenidos. Desde entonces, cerca de 2.000 prisioneros han sido excarcelados, en su mayoría con medidas cautelares. La oposición, que publicó las actas recolectadas por sus testigos electorales, asegura que su candidato Edmundo González Urrutia obtuvo más del 67% de los votos. Los venezolanos ya votamos el 28 de julio y vamos a hacer valer ese mandato. Y un paso para hacer valer ese mandato y ratificarlo es no aceptando la farsa y la trampa del 25 de mayo por más presión, por más manipulación, por más chantaje que el régimen imponga a la sociedad. Machado, de 57 años, vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y dice estar en aislamiento absoluto. Estados Unidos, varios países de América Latina y la Unión Europea han desconocido la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de julio. El principal sospechoso del secuestro y matanza de 13 trabajadores vinculados a una de las grandes compañías mineras de oro de Perú fue detenido ayer en Colombia, según anunció el gobierno peruano. El principal sospechoso del secuestro y matanza de 13 trabajadores vinculados a una de las grandes compañías mineras de oro de Perú fue detenido el jueves en Colombia, según anunció el gobierno peruano. El Ministerio del Interior informó que el presunto criminal Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, fue detenido en Colombia tras labor de inteligencia y coordinación entre la policía peruana, la colombiana y la Interpol. El jefe de la policía colombiana, el general Carlos Triana, aseguró que la detención ocurrió en Medellín y contó con apoyo de la agencia estadounidense ICE HSI. Según informó, el hombre fue ubicado en la vía pública del barrio Candelaria, en cumplimiento de notificación roja por los delitos de organización criminal, secuestro agravado y homicidio calificado. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, había señalado al peruano Miguel Rodríguez como el hombre que ordenó la ejecución de los 13 trabajadores en una mina en Patás, a unos 900 kilómetros al noreste de la capital, Lima. Perú fue estremecido el 4 de mayo por la masacre en la provincia de Patás, que es epicentro de una escalada de violencia causada por la fiebre del oro, lo que obligó al gobierno a decretar el estado de emergencia desde febrero de 2024. Los 13 cuerpos fueron hallados quemados en un socavón de la minera Poderosa. Los trabajadores habían sido secuestrados el 26 de abril. Como parte de las medidas para enfrentar al crimen organizado vinculado a la minería ilegal, el gobierno peruano envió a las Fuerzas Armadas a la zona. Decretó además un toque de queda. También suspendió por 30 días la actividad minera en Patás, localidad de unos 88,000 habitantes, para facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y Policía. Poderosa es una importante minera que cotiza en la Bolsa de Lima y que en los últimos meses ha sido blanco de grupos armados relacionados con la minería ilegal. En unas conversaciones que ya concluyeron, los negociadores rusos pidieron en Estambul que Ucrania ceda nuevos territorios a las fuerzas de Moscú. Desde ya un funcionario ucraniano tildó de inaceptable esta demanda. Delegaciones de Rusia y Ucrania mantuvieron el viernes en Estambul su primer encuentro directo desde 2022. Como comprenderán, en esta fase hay dos caminos. Uno de los caminos iniciará un proceso que nos conducirá a la paz. El otro llevará a más destrucción y pérdida de vidas. El encuentro duró poco más de 90 minutos.
Un funcionario ucraniano declaró a la AFP que los negociadores rusos exigieron a Ucrania que ceda nuevos territorios a Moscú y los acusó de plantear exigencias inaceptables para hacer descarrilar las negociaciones. Después de meses de presión de Estados Unidos a ambos bandos y de un ultimátum de los aliados europeos de Kiev, el presidente ruso Vladimir Putin propuso el sábado conversaciones directas con Ucrania para intentar poner fin a más de 3 años de guerra. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky aceptó y retó a Putin a acudir en persona a la ciudad turca, pero el Kremlin mandó una delegación de segundo nivel que disipó las esperanzas de avances. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ofreció a viajar a Turquía y estimó que no pasará nada hasta que no se reúna personalmente con su par ruso. Vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo. En promedio 5.000 jóvenes están siendo asesinados cada semana. El magnate afirmó que se reunirá con Putin en cuanto sea posible organizar una cita, y Moscú reconoció que un encuentro era ciertamente necesario. Pueden ampliar esta y otras informaciones a través de nuestro portal en acento.com.do y también a través de nuestras redes sociales en Acento Diario y Acento TV-. Les acompañó Lisbeth Montaz. Buen fin de semana.